Hola, que el Señor les bendiga, bienvenidos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, aquí en su programa, suena raro, en su programa, en su transmisión, Predica la Palabra. Así que aquí estamos nuevamente junto a ustedes. Mi nombre es Alejandro Alvarado, para los que no me conocen, los que se están integrando recién, los que vienen recién conociéndonos y llegando a nuestro canal. Qué bueno que estén con nosotros, así que gracias por dar su like, gracias por suscribirse, gracias por compartir este video y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a seguir viendo el libro de Gálatas. Estamos en el libro de Gálatas y estamos haciendo este mini estudio o analizando las diferentes situaciones que se dieron en este libro. Y para las personas que se están integrando recién, este es un libro en el cual es muy contemporáneo en nuestros días de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que está sucediendo en lo que sería en el tema de herejías y en el tema de confrontar a los falsos maestros. Y la verdad es que esto se dio en un contexto en donde Pablo tuvo que mandarle estas cartas a los hermanos de Galacia, a las diferentes iglesias que se encontraban ahí, porque se estaban levantando falsas doctrinas y estaban ensuciando la verdad, y valga la redundancia, el verdadero evangelio. Entonces Pablo tiene que confrontar a estos falsos maestros con el verdadero evangelio, y lo vamos viendo desde el primer capítulo que comenzamos el libro, en donde Pablo incluso usa palabras como que él se siente, pero así asombrado de cómo tan rápido los hermanos de Galacia se les dio vuelta el concepto de todo lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. Y la verdad es que el tiempo que pasó entre esa visita que tuvo Pablo y luego de que mandó esa carta debe haber sido un tiempo bien corto, porque él se asombra en el capítulo 1 diciendo eso de cómo tan rápido ellos se dejaron engañar por estos falsos maestros. Entonces, luego de eso, Pablo viene haciendo toda esta argumentación y defendiendo el Evangelio. Incluso tiene que confrontar a Pedro, porque Pedro estaba causando incluso esta confusión en los hermanos, y le estaba dando incluso la razón a estos falsos maestros con esa actitud que Pedro tenía de juntarse con los gentiles y luego juntarse con los judíos. Y para los que no entienden esa situación o ese concepto de judíos y gentiles, los judíos son el pueblo escogido por Dios, donde Dios le entregó los 10 mandamientos y los escogió como su pueblo para llevar su nombre a todas las naciones. Pero también dentro de eso están los que no somos judíos, y a ellos se les llama, o se nos llama, podríamos decirlo de alguna manera, gentiles. Entonces nosotros seríamos los gentiles, y en este caso los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio, los judíos les estaban exigiendo que se tenían que circuncidar, que tenían que cumplir la ley, que tenían que cumplir las fiestas que ellos como judíos cumplían. Entonces le estaban agregando no sé, paquete extra a los gentiles que tenían que tener para ser salvos. Le estaban agregando algo más a la salvación. Entonces, por eso decíamos recién que este es un libro contemporáneo, porque hay muchas enseñanzas que hacen lo mismo, hay muchos falsos evangelios que hacen lo mismo, donde te están diciendo tú tienes que hacer esto para ser salvo. De hecho, comentábamos en uno de estos videos en donde, por ejemplo, hay personas que te están diciendo, si tú no diezmas, tú no te vas a ir al cielo, porque le estás robando al Señor. Entonces todo ladrón no entrará al reino de los cielos. Entonces están metiendo falsas doctrinas y están poniendo cosas que la verdad la Biblia no lo enseña. Y de la misma manera eran estas personas que estaban haciendo esto con los hermanos. Y en el día de hoy ya estamos en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Y un pequeño comentario, porque yo me ayudo bastante con el libro de Romanos también, que son muy parecidos, y lo hemos comentado en otros videos, en donde
los estudiosos de la Biblia comparan estos dos libros como hermanos gemelos, por decirlo así. Esa es una expresión que yo le estoy poniendo, pero los consideran como bien parecidos en lo que se escribe en estos libros. Pablo habla de Abraham, habla de la ley, y en Romanos también habla exactamente lo mismo. Quizás el libro de Romanos es un poquito más extenso que este libro de Gálatas, pero en las ideas puntuales habla muy parecido, que es la verdad es que es el mismo escritor. Y vamos a estar viendo desde el versículo 15, porque la semana pasada vimos desde el versículo 6 hasta el 14, y hoy vamos a ver desde el 15 hasta el 22. Entonces vámonos a nuestra Biblia virtual. Y aquí la tenemos, vamos a ver. Entonces, aquí el título que me aparece es La ley y la promesa de Dios. Y yo estoy usando siempre la versión Nueva Traducción Viviente. Y insisto en esto, porque hay algunas personas que no lee la Reina Valera o no lee la Biblia Las Américas. La verdad es que creo que y entiendo que cada cual tiene su versión favorita. Y esta es una de las versiones favoritas que a mí me gusta. Y a la vez también yo igual me ayudo con la Biblia de las Américas, pero me gusta leer esta versión y siempre lo repito y siempre lo voy a repetir, es porque es más contemporánea, es más entendible para los que nos cuesta un poquito leer en un lenguaje más antiguo, por decirlo así. Y dice así: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, y como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí un detalle que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, y yo también lo he repetido en otras transmisiones, es que cuando nosotros leemos la Biblia está dividida en capítulos y en versículos, y nosotros obviamente entendemos, o para los que no lo entienden o no lo saben, la Biblia no se escribió de esta manera, no se escribió con capítulos y versículos. Luego, no recuerdo el nombre de la persona que hizo esta división, más que nada para darle un orden a la Biblia. Entonces, como dice el pastor Sugiel Michelén, un ejemplo bien chistoso, que cuando se iba poniendo las divisiones de la Biblia con los capítulos y versículos, el que iba haciendo eso iba arriba de un burro. Entonces, cuando el burro saltaba, ahí ponía una división. Entonces,
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos divisiones de capítulos en donde la historia sigue y quizás de repente se pierde un poquito la conexión de lo que venimos hablando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo este diálogo que Pablo está haciendo, y volvamos acá a la Biblia virtual. Si ustedes se fijan, aquí está, obviamente en esta versión y en otras versiones también hay títulos. Los títulos no estaban en la Biblia cuando se escribió. Entonces, la persona que hizo, o las personas que hicieron estas traducciones, le pusieron títulos a la Biblia. Pero si ustedes se fijan, es una carta, obviamente, el libro de Gálatas, y no se divide como se divide acá en las Biblias que nosotros tenemos. Entonces, todo este discurso que está haciendo Pablo lo venimos viendo desde el capítulo 1 hasta que se termina el libro de Gálatas. Entonces, no debiéramos, mm, no quiero que suene medio confuso esto, pero no debiéramos estar haciendo estas divisiones porque el discurso que Pablo está haciendo en esta carta no tiene estas divisiones que nosotros tenemos. Y de hecho, como estamos haciendo una transmisión, nosotros vamos dividiendo el capítulo dependiendo de acá del que lo está haciendo, en este caso yo, para que se pueda entender mucho mejor lo que estamos estudiando y lo que estamos analizando. Porque si nosotros nos pusiéramos a leer desde el versículo 1 en este capítulo 3 hasta el final, hay muchas cosas que quizás se nos escaparían. Entonces lo vamos viendo repartido en diferentes puntos dependiendo de lo que personalmente yo quiero compartir en esta hora con ustedes y como lo hemos venido haciendo. Ahora lo estamos haciendo desde el versículo 15 hasta el 22. Entonces, que no se pierda esa conexión con lo que venía diciendo desde el versículo 1 hasta ahora. Incluso desde el capítulo 2 y el capítulo 1, que viene hablando Pablo defendiendo el Evangelio. Porque después de que expone y dice, yo me presenté a los líderes de la iglesia, a los discípulos, les expuse el Evangelio que yo predico, entonces yo ahora les presento, este es el Evangelio que yo les estoy presentando a ustedes. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, dice Pablo, es que ¿quién los engañó? Y usábamos un chilenismo cuando hablábamos ahí en el capítulo 3, en los primeros versículos, cuando Pablo está diciendo ¿quién los fascinó? Y el chilenismo que uno usa es ¿quién los engrupió? ¿Quién los engañó? ¿Qué significa eso? Entonces, Pablo viene diciéndoles, mire, esto es lo que significa el verdadero evangelio. Se los tengo que explicar nuevamente. Y esto es lo que es el verdadero evangelio. Y aquí es donde empieza a darle el lugar que se merece al evangelio, contrarrestando a estos falsos maestros que se habían levantado. Entonces, recordemos eso, que la Biblia no está dividida en capítulos ni en versículos y que este es un discurso que viene desde el capítulo 1 en adelante, porque estas eran cartas que se leían a las iglesias de una manera corrida, o sea, se paraba una persona puntual en la iglesia y se ponía a leer la carta para que los hermanos la entendieran. Entonces, nosotros de una manera práctica y pedagógica, por decirlo así, lo estamos viendo versículo a versículo, dividimos esto en diferentes secciones, ¿ok? Para que eso quede claro. Entonces, podamos verlo de una manera más ordenada. Ahora, lo que nosotros vimos desde el capítulo 1, 5, o sea, desde el versículo 1 hasta el 5, del 6 al 14, lo que estábamos diciendo son la defensa que Pablo está haciendo de este evangelio y aquí le está ya profundizando mucho más en lo que acabamos de ver. Entonces Pablo explica la relación entre la promesa hecha a Abraham y la ley, argumentando que la promesa que es la base de la salvación por fe no puede ser anulada por la ley la cual vino después. Esta promesa, porque si ustedes se recuerdan, fue una promesa que Dios le hace a Abraham.
antes de ser circuncidado, antes de que hiciera todo ese acto de circuncisión a Abraham, vino la promesa a él. Entonces, como decía este comentario acá, la ley no puede anular la promesa porque la ley viene después. De hecho, lo dice en unos versículos más adelante que vamos a estar analizando. Entonces, quiero que vayamos a Romanos, para que no, como yo les decía, vamos a ayudarnos con Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Miren, obviamente la ley, dice el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito, y este es el propósito de la ley, es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Entonces, y para cerrar el versículo, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, tomando el comentario que hacíamos recién, de que la ley, porque Pablo está explicando que la relación entre la promesa hecha a Abraham y la ley, argumenta que la promesa, que es la base de la salvación por fe, no puede ser anulada por la ley, la cual vino después. ¿Por qué? Porque la ley nos ayuda, en este caso, como dice Romanos acá, a no a ser justos delante de Dios, sino, como dice en la última parte del versículo 20, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. O sea, sabemos de que, ¿por qué yo sé que matar es malo? Porque la ley me enseña que la ley, que matar es malo. ¿Por qué yo sé que robar es malo? Porque la ley me enseña que robar es malo. Entonces, es simplemente eso lo que está haciendo la ley. Entonces, en el versículo 15 de Gálatas, lo que está haciendo Pablo acá, volvamos a Gálatas aquí, nos dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Entonces, Pablo lo que usa aquí es un ejemplo humano de un pacto para ilustrar que una promesa, una vez hecha, no puede ser modificada o anulada. Entonces, miren lo que dice este comentario de nuestro libro de estudio. Que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Dice, la palabra pacto puede identificar, déjame un segundo aquí, que no quiero estar en esta pantalla, realmente me encuentro que estoy muy chico aquí. Ok, ahí sí. Dice, la palabra pacto puede significar un contrato o un testamento. En este pasaje tiene el segundo significado. Un testamento, tal como el testamento póstumo y el testamento que los individuos hacen respecto a la repartición de sus bienes raíces o de propiedades después de su muerte, después de la muerte de una persona, el testamento no puede ser cambiado. Pero este plantea un problema. Dios, quien hizo este testamento, no puede morir, porque Él es Dios. Así que, ¿cómo puede entrar en efecto? La solución se encuentra en Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, como hombre Él murió. Es interesante eso, ¿se dan cuenta? Porque como decía Pablo en el versículo 15, entonces, y lo que decía también el comentario sobre ese versículo 15, que es un ejemplo humano de un pacto para ilustrar que una promesa, una vez hecha, no puede ser modificada o anulada. Entonces es interesante. Ahora miren, veamos el libro de Hebreos, versículo 9, no, perdón, capítulo 9. Siempre me confundo con decir versículo. Vámonos al versículo 15. Miren lo que dice Hebreos. Por eso Él,
es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Quién es Él? Cristo, obviamente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Lo que decía este comentario, ¿se dan cuenta? Entonces, el testamento, versículo 17, solo entra en vigencia después de la muerte de la persona mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, esa promesa no podía entrar en vigencia hasta que el que hizo la promesa tenía que morir, pero sabemos que Dios no muere, pues, si no, Él no puede morir. Pero a través de Jesucristo se está cumpliendo eso y entra en vigencia. Por eso aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Esa era como una representación de lo que iba a venir. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo entró en un lugar santo, hecho por manos humanas, pues Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Gloria a Dios. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo para ahora en el fin de los tiempos. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y ahí es donde uno hace el comentario sobre los primos, los primos católicos, en donde ellos hacen el acto creo que se llama, aquí, perdonen la ignorancia, creo que es transubstanciación, algo así el término, en donde están haciendo, es como haciendo el sacrificio de Cristo constantemente en las misas. Entonces, por eso no es válido en base a lo que estábamos leyendo aquí en el libro de Hebreos. Sigamos entonces, en el versículo 16, la promesa fue hecha a Abraham, versículo 16 del libro de Gálatas del capítulo 3, fue hecha a Abraham y a su descendencia que Pablo identificó como Cristo. Entonces, como nosotros veíamos la semana pasada, que hacíamos un comentario con respecto a eso, que dice, Abraham creyó en las promesas de Dios no solamente acerca de la tierra y de su descendencia, sino también acerca de un Salvador que vendría. Y notemos que la promesa de Dios, cuando le dice, te bendeciré, cuando le dice a Abraham, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, Génesis 12 del 1 al 3, en esta promesa Pablo vio una anunciación del Evangelio adelantada. Las naciones son bendecidas a través de la descendencia o la simiente de Abraham, la cual significa tu simiente y la cual es Cristo. Entonces es interesante ese comentario sobre lo que de alguna manera quizás pudo ver Abraham en esa promesa. Ahora, versículo 17, vámonos al versículo 17, pero volvamos a Gálatas, porque aquí estamos en Hebreos. Entonces volvamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 17.
que dice, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Porque primero fue entregada la promesa, como decía el comentario que veíamos delante, primero fue entregada la promesa y luego vino la ley, como lo explica ahí Pablo en este versículo 17. Entonces la ley dada 400 años después no invalida la promesa previamente. Se vuelve a ver la perfección de Dios en esto que Pablo menciona. Ahora, pensemos por un momento, si Dios hubiera dado la ley primero, antes que la promesa, nosotros tendríamos mucho más pleitesía a la ley, por decirlo de alguna forma. Hubiera sido nuestro todo, pero gracias a Dios que entregó la promesa primero, pero obviamente igual muchas veces nosotros tratamos de invertir esto y hacer cosas para ganarnos el cielo. Se dan cuenta que muchas veces nosotros, eh, me encantó un comentario también del pastor Sugel Michel en donde él decía, ¿cuántos han pensado alguna vez que cuando han tenido un día súper cristiano, han ido a la iglesia, han orado, ese día ayunaron, leyeron la Biblia, en fin, como que se sienten súper, súper, súper así como espirituales, como que tienen en la conciencia para decir, ya Señor, yo hice esto, entonces tienes que bendecirme porque yo hice un montón de cosas, o tenemos esa actitud de que porque hice esto, voy a ganar aquello, voy a ganarme una entradita más al cielo. No, si no es por lo que nosotros hemos hecho. Insistimos en esto, no es por lo que nosotros hagamos, no es por cumplir la ley. Y ese era el tema que estaba pasando acá y es por eso se está enfocando Pablo en esto, diciendo a estos hermanos, no tienen que cumplir la ley, no tienen que cumplir las fiestas, no tienen que circuncidarse. Si ustedes tienen que creer en Dios y esto es por fe, no tienen que hacer eso. Ustedes no son salvos por hacer cosas. Sí, es el resultado de creer en Dios, es el resultado del amor hacia Dios. ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo me entrego a mis hermanos? ¿Por qué yo quiero compartir el amor de Dios? Porque he entendido ese amor que Dios me ha entregado a mí, como lo que hemos leído en estos minutos acerca de esa situación. Entonces, con respecto a eso, yo doy, como dice su palabra, de gracia recibido, yo de gracia le doy. Y obviamente a mis hermanos, a los que lo necesitan. Si yo recibí la luz de parte de Dios que alumbró mi vida estando en tinieblas, Él también quiere que yo esa luz la haga brillar en donde hay tinieblas y oscuridad para que otros también sean iluminados. Entonces, ¿por qué predico el Evangelio? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? No porque me voy a ganar el cielo, sino porque he entendido el amor de Dios. Y eso es el resultado de ese amor que he visto que Dios ha tenido hacia mí. Entonces, como decía un himno, he decidido seguir a Cristo y este fue sacado de una acción en donde esa persona estaba siendo amenazada y fue muerta producto de que lo obligaron a rechazar a Cristo y negar a Cristo mientras le decían, vamos a matar a tus hijos, vamos a matar a tu esposa, te vamos a matar a ti si tú no niegas a Cristo. Y él dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cuál era eso que a él lo motivaba de pararse frente a estas personas que lo estaban amenazando y decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Fue el amor que Cristo mostró hacia esa persona. Entonces, cuando tú recibes el verdadero amor de Dios, lo que haces es, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero como decíamos con este comentario, muchas veces nosotros tratamos de dar vuelta el tema y hacer cosas para ganarnos el cielo, pero debemos entender esto, que la única obra válida delante de los ojos de Dios es la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es a través de Cristo y por Cristo en la cual nosotros somos salvos. Y en la semana pasada lo explicábamos,
en donde analizábamos esto. Si tú quieres ser salvo el día de hoy, no es por lo que tú puedas hacer, es por tu fe en Cristo Jesús, es poner tu fe en Cristo Jesús. Y mira lo que dice en este libro que usamos como ayuda, que dice, hay un diccionario aquí que se llama Baker Dictionary de Teología, que este pacto no debe ser entendido como un pacto o contrato entre iguales. Hay que entenderlo de esa manera, que no es entre iguales, sino como una disposición o testamento en el cual Dios declara sus intenciones de gracia para el hombre. Hay que entenderlo de esa manera para que no nos confundamos. Ahora, en el versículo 18 sigue Pablo diciendo, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, si la herencia fuera por la ley, no sería por promesa, pero Dios le dio a Abraham por la promesa. Déjenme ver aquí. Ya, ok. Para no confundirme de hojas. Entonces, lo que dice este comentario de nuestro libro de estudio nuevamente, que una herencia es algo que una persona recibe como regalo, no es algo que gana. O sea, todos los que han recibido una herencia de alguien, de un tío, de un rico, o sea, de una tía rica, o de un tío rico, o de un familiar que tiene recursos, no es porque te lo ganaste, sino porque simplemente es un regalo que viene de parte de esa persona. De hecho, se arman hasta un montón de conflictos, pero es que ¿cómo se lo dan todo a él y a nosotros no? Si nosotros somos los reales herederos, y se arman un montón de peleas a causa de eso. Entonces, el decir es por la ley, lo que decía el versículo 18, significa que la herencia estaba basada en el propio poder y el desempeño de la persona. Es decir, él o ella se la ganan. Sin embargo, esta herencia no depende de las habilidades o de las limitaciones de una persona, sino del poder y de la fidelidad de Dios. Entonces, nuevamente el comentario. No es porque tú eres bonito, no es porque tú te lo ganaste, no es porque tú hiciste cosas, no, porque es el amor de Dios demostrado hacia esta humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa promesa está para ti hoy, si te arrepientes y crees en Dios. Bien, entonces seguimos con el versículo 19. La ley se añadió por causa de las transgresiones para revelar el pecado y guiar a la gente a Cristo. Entonces, porque ahí está haciendo la pregunta Pablo. Entonces, ¿por qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, que hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La ley establece límites entre lo bueno y lo malo. El salirse de estos límites dados por Dios es pecado. Este es el significado de transgresión del griego parábasis, ir más allá de un límite o borde. Por lo tanto, la ley revela la pecaminosidad de la gente y establece su culpa. La ley funciona de dos maneras. Uno, hace que la gente se refrene para no pecar, amenazando con castigar la desobediencia. Esto es la ley. Y dos, hace que las malas obras sean una ofensa legal, es decir, cuando la ley declara que ciertas acciones son incorrectas o prohibidas, cualquiera que las comete es desobediencia a Dios y culpable de pecado. Ahora, Pablo continúa diciendo, fue añadida, ahí en el versículo 19, en los tiempos de Moisés, Dios primordialmente se relacionó con su pueblo a través del pacto abrahámico, hasta que viniese la simiente.
indica que la ley era temporal, solamente era por un tiempo. Moisés, el mediador, la recibió y la transmitió al pueblo. Se mantuvo en efecto hasta que la simiente, que es Cristo, hubiera venido. Por lo tanto, la ley estuvo en efecto desde Moisés hasta Cristo. Cristo vino a cumplir la ley, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Es imposible que nosotros queramos, ya no la podemos cumplir. O sea, ya, si yo digo ya, ahora sí, ahora voy a cumplir la ley, ya no puedo porque debía haberla cumplido desde el momento en que nací. Entonces no se puede cumplir la ley. Ahora, en el versículo 20 nos dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces, un mediador como Moisés es necesario cuando hay más de una parte involucrada en un pacto, pero Dios actuó solo en la promesa de Abraham. Entonces, lo que estaba diciendo en este comentario es parte también de lo que estábamos leyendo. Y también sigue diciendo acerca de esto, que no usó un mediador porque, como decíamos y hacíamos el comentario, Dios es uno. Dice, mientras la ley fue dada indirectamente por medio de ángeles en manos de un mediador, eh, Dios le dio sus promesas a Abraham directamente sin un mediador. El pacto de Dios con Abraham es como un testamento, por cuanto Dios declara sus intenciones por gracia para toda la gente. La ley, por otra parte, es más parecida a un contrato, para que se vaya entendiendo de esa manera. Moisés sirvió como un mediador entre Dios e Israel al generar este acuerdo implícito que está ahí en Gálatas 19. Para que este contrato siguiera siendo válido, ambas partes tenían que cumplir con su parte. Entonces, la promesa está basada en lo que Dios dijo que haría. Y dice, yo haré, bendeciré e engrandeceré, lo que está hablando ahí en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, y muestra la iniciativa divina y revela el plan de Dios. Entonces, Abraham no lo ganó ni se hizo merecedor de esto, lo que estábamos diciendo recién. O sea, nadie se gana el favor de nada, es simplemente por misericordia de Dios, por su gracia. Entonces, dice que Abraham no lo ganó ni se hizo merecedor de esto. Fue un regalo gratuito. Él simplemente creyó en Dios. Esto es, cuando tú escuchas la palabra dádiva, quiere decir un regalo. Entonces, esta dádiva de Dios es un regalo de Dios. Cuando escuches esa frase, conéctalo con un regalo de Dios. Entonces, fue un regalo gratuito. Él simplemente creyó a Dios. Cree en Dios hoy día y serás salvo. Tú y tu casa, como le dice Pablo al carcelero. La ley, por otra parte, está basada en un principio diferente. En la ley Dios dice, tú harás. Tú no harás. Lo que dice en Éxodo 20 del 1 al 17. Aquí está el deber y la responsabilidad humana y demanda obediencia. Dios no comete errores. Dios no comete errores. La ley cumple su propósito deseado. Al revelar el pecado, nos señala lo que nos separa de Dios. Consecuentemente, nos volvemos agudamente conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por qué digo esto? Miren lo que está diciendo el versículo acá 21 y 22, porque esto nos ayuda también a entender lo que está diciendo este comentario. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, si la ley, por eso fíjense lo que está diciendo, si nos pudiera dar vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Y eso es lo que, perdón, y eso es lo que a nosotros nos gustaría. Por eso yo decía en un comentario anterior, en donde muchas veces tratamos de cambiar en las posiciones de la promesa y la ley, en el sentido es que para mí sería más fácil cumplir cosas y ganarme el cielo. Muchas personas quieren eso.
De hecho, les gustaría vivir de esa manera, tratando de cumplir cosas. Entonces, Pablo está aclarando esa parte, si alguien quisiera tener ese deseo, por decirlo de alguna manera. Nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, pero de hecho no podemos obedecer la ley, porque siempre estamos constantemente fallando. Entonces, tomando todo el contexto de lo que venimos hablando de estos hermanos de Gálatas, en donde están tratando de tomar este nuevo evangelio y falso evangelio de cumplir la ley, de circuncidarse, de cumplir las fiestas para ser salvo, entonces no te va a hacer salvo. Y Pablo les está dejando bien claro acá, no es por cumplir la ley, porque entonces nosotros podríamos hacernos justos, como dice, ante Dios por obedecerla. Pero esos peros que hay en la Biblia son muy importantes y hay que siempre prestarle atención. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, y lo voy a leer de nuevo el comentario, Dios no comete errores. La ley cumple su propósito deseado al revelar el pecado. Lo que decíamos, nos enseña qué es lo que es pecado. Voy a salirme de aquí para verme más grande. Ahí sí. Entonces, Dios no comete errores. Entonces, la ley nos ayuda para revelar el pecado. Nos señala lo que nos separa de Dios. El hacer esto nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Si yo hago esto, es pecado, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Nos ayuda a entender a dónde estamos parados, por decirlo de alguna manera. Consecuentemente, nos volvemos agudamente conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Nos ayuda a eso, como dice este comentario. Necesito un Salvador. Si yo tengo pecado, entonces, entendiendo de que la ley me ayuda, esto es pecado. ¿Yo tengo pecado entonces? Necesito un Salvador. Necesito a alguien que me salve de este pecado porque yo no me lo puedo quitar. Entonces, analizando todos estos versículos y analizando toda la escritura de que yo necesito un Salvador, entonces la ley me hace consciente de yo necesito un Salvador. ¿Qué puedo hacer? Porque la ley no me puede ayudar, solamente me dice en qué condición estoy. Eso es todo lo que está haciendo la ley. Entonces me hace consciente de un Salvador. Entonces sigue diciendo, de esta forma la ley cumple su propósito en el plan redentor de Dios, apuntándonos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, estoy sucio, tengo pecado, tengo que quitármelo. ¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo, porque si yo hago ciertas cosas, si yo cumplo con ciertos requisitos, yo cumplo con ciertos rituales, no me voy a poder hacer yo mismo libre de este pecado, de esta condenación. ¿Qué hago? Apunto a Cristo. Necesito un Salvador. Tú en esta hora necesitas un Salvador. Si tú estás en pecado, necesitas un Salvador. Si no tienes a Cristo, necesitas un Salvador, necesitas a Cristo. Entonces Pablo continúa explicando, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, si pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, esto refuerza lo que Pablo dijo anteriormente. Si por la ley fuese la justicia, ahora aquí está usando la versión de la Reina Valera, entonces por demás murió Cristo. O sea, si fuera por lo que podríamos hacer por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces te das cuenta que no es por lo que nosotros podamos hacer. La ley está limitada por cuanto no tiene poder para impartir vida o justicia. No puede, la ley no puede hacer eso, no te puede dar vida o justicia. El único que te puede dar vida y te puede dar justicia es el Señor Jesucristo, creyendo en Él. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, Pablo equipara a la ley con un guardián de cárcel que mantiene a sus prisioneros bajo alta seguridad. Como prisioneros estábamos encerrados, declarados culpables y condenados a morir.
hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente. Y esa simiente, que es Cristo, vino y murió un día en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él hoy tenga vida eterna. Tomamos nuevamente lo que hablábamos la semana pasada. Es solamente por Cristo. Es solamente por Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, te invitamos en esta hora a que te arrepientas y creas en Cristo. Escuchaba un extracto esta semana de un pastor donde él decía, el arrepentimiento va unido con la fe, no van separados, porque si tienes el arrepentimiento, no, ¿cuál era se me olvidó la palabra que se usa mucho? Remordimiento. O cuando es como me siento mal nomás, o sea, me siento mal por lo que hice, pero no tengo arrepentimiento, no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento siempre va ligado a la fe, o la fe va ligado al arrepentimiento. Entonces, era interesante lo que comentaba este pastor sobre eso en ese sermón donde él decía, cuando tú tienes fe, viene el arrepentimiento. Cuando tienes arrepentimiento, viene fe. O sea, van unidos, van de la mano. Por eso si no tienes a Cristo en tu vida hoy, te invitamos a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y creas. Y hoy serás salvo, porque su promesa es para todo aquel que en Él cree. Va a tener vida eterna. Entonces, nosotros como hijos de Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que somos hijos de Dios, también, como lo mencionábamos la semana pasada, nos deja este seguir adelante en el cual nos inspira y nos motiva y nos da fuerzas para seguir en este mundo, en este peregrinar de anunciando el Evangelio y tomándonos de estas promesas que el Señor nos ha dejado. Que podamos entender esto, de lo que Dios ha hecho, que esta promesa que fue Cristo, que se la entregó a Abraham hace un montón de años atrás, sigue vigente en el día de hoy. Es por medio de Cristo, solo por Cristo. No hay nada más que no se puede hacer a través de Cristo. El libro de Colosenses nos enseña que todo es por medio de Él y para gloria de Él, para que toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor. Él se merece toda la honra, toda la gloria. Por eso, amigos, si no tienes a Cristo en tu corazón, te invitamos en esta hora que vengas en arrepentimiento y fe delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él tiene vida eterna para ti en el día de hoy. Y para los que somos hijos de Dios, sus promesas son fieles todos los días y podemos ver esto y seguir adelante predicando el Evangelio con más fuerza. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga en esta hora. No se te olvide poder compartir este video, poder compartir esta transmisión que hemos hecho en el día de hoy. Estamos todos los sábados, si Dios lo permite, subiendo estos videos a nuestro canal Predica la Palabra. Ahí voy a poner el nombre. Ahí está el logo, lo pueden buscar por ese logo también, Predica la Palabra, en donde estamos compartiendo la palabra del Señor. Si esta palabra te ha bendecido, regálanos tu like, simplemente para que otros puedan también ver este video y alcanzar a otras personas. Nuestra intención es eso, predicar la palabra y de que haya gente que pueda llegar al conocimiento de la verdad y del verdadero evangelio. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo dándole gracias a Dios por lo que hemos podido hacer en el día de hoy? Gracias Dios, gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno y nos muestras a través de tu palabra que tu promesa sigue siendo real y sigue siendo fiel y sigue siendo verdadera hasta el día de hoy. Gracias Cristo por el hermoso sacrificio y el potente sacrificio y el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario.
Te reconocemos como el Dios Todopoderoso, el que está sentado en su trono, lleno de gloria, lleno de majestad. En esta hora, Espíritu Santo, te ruego que tú puedas tocar esos corazones que están muertos y ser levantados, que tú puedas soplar sobre esos huesos secos, Señor, y traerles vida en esta hora, a través del poder de tu palabra, a través del poder del Evangelio, que tú puedas levantarlos. En el nombre de Jesús te rogamos que tú puedas tocar esos que están muertos y traerlos a vida, porque la promesa también es para ellos. En el nombre de Jesús oramos para que tú te muevas a través de este video de las redes sociales. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu pueblo, que siga creyendo, que siga creciendo, que siga fortaleciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos también por eso. Gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, amigos que han estado viendo este video, gracias. Ahí, como dice la winchita esa que va pasando, no se olviden de darle un like, de suscribirse a nuestro canal y de compartir estos videos que sean de bendición. Si fue de bendición para tu vida, compártelo con otros en tus redes sociales, donde tú quieras, pero ayúdanos con el like, como dice un amigo, el tío YouTube. El tío Facebook también le gusta harto eso y promociona los videos. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. No sé a la hora, la verdad, porque estamos subiendo estos videos. Estamos subiendo todos los días sábados este video. Quizá entre las 7 de la tarde, 8 de la tarde, 10 de la noche. Pero bueno, estamos subiendo el video todos los días sábados. Para hacer de bendición. Si no lo hacemos el día sábado, lo vamos a subir el día domingo, pero estamos subiendo estos videos el fin de semana. Que el Señor te bendiga. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.